Anoche en la agradable experiencia de estar resfriados. ¿Hay alguno que esté resfriado? No. El tema es cuando me han contagiado, algún familiar, ¿no? Eso es más enojadizo, ¿no? Bueno, así que voy a hacer lo posible, ¿no? Por poder hablar bien. Buscamos en Lucas capítulo 5. Versículo primero. Lucas capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijo de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y pasamos al capítulo 8, versículo 22, un par de páginas de hojas más adelante. 8, 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Vamos a orar a Dios para que nos acompañe en esta última reflexión. Señor, te damos gracias por estos miércoles que hemos podido pensar acerca del servicio. Te rogamos que podamos recordar lo estudiado y practicarlo, Señor, y guíanos en esta última reflexión, Señor. Te pedimos esto en nombre del Señor Jesús. Amén. Tengo temor al hacer esta pregunta, ¿no? Pero ¿recuerdan lo que hemos aprendido los miércoles pasados? Es una pregunta muy temeraria, ¿no? Si recuerdan, 3 requisitos para poder servir a Dios con eficacia. Es dura la pregunta, ¿no? Tres miércoles atrás, ya no recordamos ni era el otro mes siquiera, ¿no? Así que les recuerdo, para hacer el cierre hoy, los 3 puntos. Podríamos haber abarcado más, pero 3 cuestiones vitales para poder servir a Dios aquí en la iglesia y fuera, ¿no? Con nuestro testimonio y ayuda a quienes lo necesitan. Primero, no pensar en nosotros mismos, sino pensar en las personas que nos rodean, en sus necesidades. El segundo punto que vimos es no conformarnos, es avanzar, avanzar, avanzar siempre en la vida, crecer en el servicio. Y el miércoles pasado terminamos de ver que para poder servir a Dios tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, ¿no? Cuidar nuestra vida espiritual. Y hoy vamos a ver un requisito que es básico, quizás más básico que todavía los anteriores, ¿no? Elemental, si no, no tiene ningún sentido el servir a Dios. Para servir a Dios tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer quién es Dios, ¿no? Ustedes, la mayoría de los que están acá, imagino que habrán trabajado en relación de dependencia,
en alguna ocasión. Han trabajado para otros, patrones, jefes, empresas, fábrica. Bueno, en general cuando uno entra a una empresa, a una fábrica, no ha sido mi experiencia, ¿no? Pero imagino que alguien se sentará, les explicará las normas, las pautas, lo que se espera de ese trabajo, cómo es la línea de la empresa, de la fábrica. En general, nosotros docentes, yo soy docente, uno llega a la escuela y teóricamente tendrían que habernos dado el ideario o el proyecto educativo, ¿no? Lamentablemente a veces no se lo dan y uno empieza a trabajar y no sabe bien en qué ámbito está, pero uno tiene que empaparse de cómo es la institución. Hay instituciones serias que nos dan el proyecto y uno sabe a dónde tiene que apuntar. Y aquellos que trabajan con un jefe, un patrón, hablarán con el patrón y tratarán de pescar cuál es su idea, a dónde apunta, qué piensa él, de cómo tiene que desempeñar el trabajo el empleado, qué busca de la empresa, de la fábrica. Y entonces uno, empleado, docente, operario o quienes trabajan en distintos ámbitos, ya sabe cuál es el contexto, cuál es el rumbo, qué pide el patrón, el jefe y se siente seguro y sabe cómo tiene que trabajar, ¿no? Porque si uno entra en un lugar y no sabe cómo son las normas, la pauta que busca el jefe, el patrón, en general se siente inseguro, no trabaja con soltura y después vienen los problemas. Lo mismo es en el ámbito espiritual. Si queremos servir a Dios, tenemos que saber cómo es este Dios, quién es Dios. Es imprescindible, ¿no? Para poder trabajar con eficacia. Aquí tenemos a los discípulos, lo leímos recién. Los discípulos están en la barca junto con Jesús, cruzando el mar de Galilea, que no es un mar muy extenso, pero a menudo se desatan tormentas. Y se desató una tormenta bien grande, bien inusualmente grande. Jesús está durmiendo, algo también inusual, ¿no? Que alguien esté durmiendo en una barca, cansado por todo lo que había hecho. Y en medio de esa tormenta, el agua que ya entra dentro de la barca, los discípulos acuden a Jesús y le piden ayuda. Y Jesús allí interviene, calma las olas, calma el viento, se produce la bonanza, reprende también a los discípulos por su escasa fe, pero me quiero centrar en ese versículo 25, ¿no? En la reflexión que se hacen los discípulos para ellos mismos, entre ellos, que dice, ¿quién es este? Esa pregunta es muy interesante ahí al final del texto, ¿no? ¿Quién es este? ¿Vieron lo que hizo Jesús? Estaba durmiendo, lo conocen de antes, el maestro, la prédica de él, el accionar sobre las olas, el viento, y ellos recién ahí caen y dicen, ¿pero quién es esta persona? ¿Quién es este a quien estamos siguiendo? Es una pregunta, no es fortuita la pregunta. Es obviamente que Jesús los está empujando a eso, a que se formulen esa pregunta. Los está confrontando para que me conozcan. Tienen que saber quién soy yo. Van a servirme. Después van a tener que predicar el Evangelio. Van a continuar la obra. Tienen que saber quién soy yo. Jesús los está empujando. Y esta pregunta es muy importante. En general leemos todo lo que pasó en la tormenta, la cuestión de la fe, pero esa pregunta al final es muy importante, ¿quién es este? Porque está demostrando que ellos todavía no tienen certeza. Ellos mismos dicen, pero mirá, no sabía, ¿quién será esta persona? Y para nosotros también tiene que ser una pregunta importante, pero más que importante, es una pregunta clave en nuestra vida cristiana y en el servicio. No es una pregunta más. De cómo respondamos esta pregunta depende la forma en que vamos a pensar, en que nos vamos a conducir y la forma en que vamos a servir a nuestro Dios, ¿no? Lo que respondamos acerca de quién es Dios, quién es nuestro Dios, va a definir nuestra calidad de servicio, nuestra condición en la que sirvamos a Dios. Así que es una pregunta que Dios quiere que nos hagamos, nos empuja a que nos hagamos, que tengamos bien claro cómo es el Dios a quien nosotros servimos. Y me detuve mucho en esta semana a estudiar este tema de la pregunta ¿quién es este? ¿Quién es Jesús? Y no tuve tiempo suficiente, ¿no? Tengo que reconocer, no tuve tiempo suficiente o las condiciones no eran fáciles, ¿no? Para ver cuántas veces se repite esta pregunta en los evangelios. Para mí sinceramente, es la pregunta que más se repite en los evangelios.
Constantemente se preguntan todos, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Habría que hacer un registro, pero en todos los evangelios, especialmente en Lucas, se repite esto. Los discípulos, lo acabamos de leer, ¿quién es este? Se preguntan, ¿no? Después de calmar la tormenta. Juan el Bautista, cuando está preso, manda a 2 de sus discípulos, ¿no?, a que le pregunten, ¿eres tú el que había de venir? Le está preguntando, ¿quién sos vos? ¿Vos sos el Mesías? Es la pregunta que se hace Juan el Bautista. La gente, así figura en el texto, la gente que escuchaba la prédica de Jesús, que veía sus milagros, todas las señales que él hacía, y que hablaba de un hijo del hombre que iba a padecer, y le preguntan, ¿quién es este hijo del hombre? ¿Vos sos el hijo del hombre? ¿Y quién es? Y cuando entró en Jerusalén, la entrada triunfal, allí en la semana final, antes de que lo crucifiquen a Jesús, la ciudad se conmovió y preguntaron, ¿quién es este? ¿Y quién es este que entró? Y los fariseos que confrontaban una y otra vez con Jesús, y Jesús que los confrontaba y les decía que era una cáscara su formalismo religioso, justamente que se conducían con el fariseísmo como lo conocemos hoy, y los fariseos que lo escuchaban y lo confrontaban y decían, ¿y tú quién eres? ¿Tú quién eres?, le decían. Y las autoridades también preguntaban quién era Jesús. Herodes empezó a escuchar de Jesús y lo que hacía y lo que predicaba, y se preguntó, ¿quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Y quién es este Jesús? Juan el Bautista no, ya murió, no puede ser. ¿Y ahora este Jesús que apareció, quién es? Y cuando estuvo delante de Pilato, también la misma pregunta, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Quién sos vos? ¿Vos sos el rey de los judíos? Y cuando lo toma el concilio y los va a juzgar, y ahí está Jesús delante y le dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Quién sos? ¿Sos el Cristo? Y Jesús mismo empujó a los discípulos a que se lo pregunten esto. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y Jesús ahí aparece Pedro y Pedro reconoce, ¿no?, que es el Cristo. Pero es una pregunta en realidad que Jesús quería que la gente se hiciera. Jesús empujaba a que todos hicieran esta pregunta y que a través de esa pregunta reconocieran que era el Hijo de Dios. Era una pregunta que recorrió todo el Evangelio. No es una pregunta fortuita, es una pregunta importante que tiene que hacerse la gente. Todos los que se acercan al Evangelio, a la palabra de Dios, a Jesús. ¿Quién soy yo? ¿Sabés quién soy yo? Y nosotros tenemos que saber perfectamente quién es Jesús para poder servir a Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Para poder servirlo con eficacia. Y avanzando un poco más aún en esta pregunta de quién es Jesús, quién es Dios, uno se encuentra ya, después de Hechos, en las cartas del apóstol Pablo, y se va a dar cuenta que es la misma preocupación que tiene Pablo. Pablo también está, permítame la expresión, desesperado por conocer más a Dios. Se da cuenta que es una cuestión clave. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo a fin de conocerle. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, mi principal meta, no me interesa ninguna otra cosa, mi principal meta es conocer a Dios. No importa la plata, el dinero, el éxito, la fama, nada, no importa nada de todo eso. Los bienes, mi propia existencia, todo lo estimo como pérdida. Lo principal es que yo conozca a Jesús, a Dios. ¿Quién es Dios? Y lo que persigo es conocerlo. Quiero conocerlo más y más y más. Se da cuenta que el conocer a Jesús, a ese Jesús que sirve, es vital, es fundamental. Y avanzando, cuando llega el final de su vida, en 2 Timoteo, y ya es su testamento, y ya está al borde de ser ejecutado, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Allí le dice a Timoteo, yo sé quién es Dios, yo sé quién es Jesús, y como conozco cómo es mi Señor, como conozco a Cristo, puedo confiar en Él. Estoy seguro de cómo es Dios. Lo he llegado a conocer, he conocido a Jesús y tengo confianza en mi Dios. Le preocupaba conocer a Dios, entendía que era esencial conocer a Dios para poder servirlo.
Y tanto le desesperaba al apóstol Pablo esta cuestión de conocer a Dios, que se preocupaba porque los demás hermanos, las iglesias que él había fundado, también conocieran a Dios. A los efesios les dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Pablo estaba como desesperado, allí oraba persistentemente porque quería que las iglesias conocieran a Jesús, conocieran a fondo quién es Dios, quién es nuestro Señor. Era algo esencial para su propia vida y para los cristianos. Él entendía que era fundamental poder responder quién es Jesús, quién es Dios, cómo servimos, nuestra dedicación, calidad y nuestro esfuerzo depende de nuestro conocimiento de Dios, de entender quién es nuestro Dios. Para poder servir a Dios tenemos que entender cómo es Dios, quién es Dios. Es imprescindible, es la base de nuestro servicio. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es el Dios a quien servimos? Jesús empujaba a los discípulos, ¿no? Y a toda la gente que se preguntaba: ¿pero quién es este hombre? ¿Será el Mesías, un maestro, el profeta? ¿Quién es que tiene tanta autoridad, que hace estos milagros, que enseña en esta forma? Pero Jesús, en esos 3 años de ministerio, también les iba dando pistas a los discípulos, les iba mostrando quién era Él. No era que la pregunta sola, sino que les iba enseñando que era el Hijo de Dios y cómo era como Hijo de Dios. Y lo primero que Él iba destacando constantemente, voy a marcar 4 cosas, podrían ser más, pero la primera es que como Hijo de Dios, Él era todopoderoso, podía todas las cosas. Y en la pesca milagrosa lo leímos. Los discípulos, Pedro principalmente, vuelven cansados de la pesca toda la noche, no tener resultados. Allí están y aparece Jesús en escena y le dice que bogue mar adentro, que echen las redes. Y echan las redes y se produce la pesca milagrosa, pero una pesca abundantísima, que se hundían los barcos, ¿no? Y Jesús les está enseñando: ustedes llegan a un punto, dicen ya no hay resultado, ya no se puede hacer más. Bueno, ahí aparezco yo puedo, soy el Dios Todopoderoso. Cuando ustedes dicen basta y que ya no se puede hacer nada más, allí está Dios, allí estoy yo. Y yo puedo obrar, soy el Todopoderoso. Y en la tormenta pasó lo mismo. En medio de la tormenta sacuden a Jesús, ellos piensan que se viene la catástrofe, que se hunde el barco, que mueren, y antes de reprender, Jesús da su palabra de autoridad, calma la tormenta, los vientos, las olas, y allí ellos entienden que es el Todopoderoso, el que está por encima de la misma naturaleza, de las fuerzas de la naturaleza. Jesús le va dando pistas. Yo soy Dios, el Hijo de Dios, el Todopoderoso. Y hemos leído también otros miércoles, los miércoles pasados, ¿no? Que viene la multitud y llega la noche y Jesús les habla a los 5.000 y vienen los discípulos y dice: bueno, échalos, sacalos porque no, ¿cómo se van a alimentar? ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Y Jesús, cuando ellos llegan al límite, le dice: no, yo soy Dios, soy el Todopoderoso. Y viene la alimentación de los 5.000. Constantemente era algo didáctico de parte de Jesús, mostrarles que Él era el Hijo de Dios y tenía todo el poder en sus manos. Que Él, cuando nosotros decimos basta, Él a partir de allí puede obrar y no podemos ponerle un límite. Hermanos, servimos a un Dios que puede sostenernos en medio de las tormentas cuando nosotros decimos ya está, no podemos hacer nada más. A ese Dios estamos sirviendo. Al Dios que nos puede sostener cuando ya nosotros no podemos sostenernos solos. Servimos a un Dios que puede producir fruto cuando nosotros decimos acá ya no hay nada más para hacer, no va a haber ningún resultado. Allí empieza a accionar Dios, porque es el Todopoderoso. Y produce fruto cuando nosotros no lo sospechábamos. Servimos a un Dios que puede alimentar y nos puede alimentar a nosotros en medio de nuestras sequías y desiertos espirituales.
Cuando pensamos que ya no hay más alimento, cuando no hay más salida, allí aparece el Todopoderoso. Jesús les está enseñando, ¿no? ¿Quién soy yo? El Hijo de Dios, el Todopoderoso, aquel que está sosteniendo y obrando cuando ustedes dicen ya no hay nada más que hacer. Y la segunda cualidad de las 4 que quiere enseñarle Jesús a los discípulos es que Él sabe todas las cosas, que conoce todo a fondo, que no hay nada que se le escape a su mirada, ¿no? En la pesca milagrosa no hay que subestimar. Pedro era un eximio, un experto pescador, se había dedicado toda su vida a esta tarea, conocía a fondo, no era un novato, había pescado toda la noche y realmente él sabía que ya de día no se podía pescar nada, había vuelto y en su experiencia estaba remendando porque ya no había nada más que hacer, y ahí aparece Jesús y le dice que vaya al mar adentro otra vez, eche las redes, y él va y pesca, y la pesca milagrosa, ¿no? Y él ahí tiene que reconocer que hay alguien que sabe más que él, más que su experiencia, más que sus conocimientos de años. Allí hay alguien que sabe todas las cosas, que sabía el lugar, el momento oportuno para que haya fruto. Y también hemos leído en estos miércoles pasados, ¿no? Cuando los discípulos discutían ahí quién era el mayor, y me imagino la discusión, no estaba allí yo, no sabemos, pero uno diría, y yo estuve en el monte de la transfiguración, ¿vos estuviste? No, yo soy superior, ¿no? Y el otro, no, yo reconocí que era el Mesías, y yo fui el primer discípulo, ¿y vos por qué estás acá? Y porque yo te fui a buscar, y discutían unos con otros, y Jesús estaba distante, y Jesús conocía perfectamente lo que estaban hablando y pensando, ¿no? Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo presentó allí delante de ellos, ¿no? Conocía lo que estaban pensando, conoce el interior del ser humano, sus sentimientos, intenciones, lo que piensa, las motivaciones. Jesús les mostraba a ellos que Él conocía todas las cosas, todas las cosas. El autor a los Hebreos dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. No lo quiero anticipar, ¿no? Porque es el tema de los grupos de crecimiento, ¿no? Y hemos hablado algo hoy de esto, pero Dios conoce todo acerca nuestro. No podemos escapar de Él. Nosotros creemos que podemos esconderle alguna cosa, pero Dios conoce perfectamente todas nuestras motivaciones, intenciones, todo lo que pensamos, mejor que nosotros. Dios lo conoce a la perfección y se lo mostró a los discípulos, en esta ocasión y en otras. Así que no es solo que Dios conoce las fuerzas de la naturaleza, lo que pasa en la historia, en los gobiernos, movimientos, pensamientos económicos, políticos. Dios lo conoce perfectamente cómo va el mundo, cómo ha ido, cómo irá, lo que está pasando. Pero Dios también conoce nuestro interior y conoce perfectamente mejor que nosotros lo que pensamos, nuestras motivaciones, prioridades, intenciones, y eso tenemos que tenerlo presente. ¿Quién es nuestro Dios? Un Dios que conoce perfectamente nuestro interior, lo que pensamos, nuestras prioridades, intenciones, y que conoce perfectamente lo que pasa afuera. Un Dios que sabe todas las cosas. Tercer cualidad que Jesús le fue mostrando a los discípulos: que Dios es justo, es recto. Y este es un punto a tener en cuenta. Nosotros humanizamos a Dios, ¿no? Nosotros estamos metidos en esta vorágine en nuestro país, en lo que pasa en este mundo, de esta sociedad que altera todos los principios, los valores, que hace lo que se le antoja, los gobiernos, los países, las masas, las leyes, todo desvirtúa los principios y las leyes establecidas por Dios. Y nosotros tenemos que vivir en esta sociedad y tenemos de cierta forma que tolerar, aguantar, soportar muchas cosas de estas, y vemos que estas modas siguen y vienen de tiempo atrás y que el mundo es así, y pensamos que Dios, bueno, en cierta forma también debe ser adaptable,
también debe ser pragmático como tenemos que ser nosotros, también debe ser flexible. Y para él también, bueno, tendrá que aguantarse esto y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Así es la humanidad, así son los hombres, vamos a tener paciencia. Lo hacemos a Dios como nuestra sociedad, como somos nosotros. Pero Dios no es así. Dios es justo. Dios es perfectamente santo, no tolera el pecado, no puede convivir, ni quiere convivir con el pecado. Para Dios existe perfectamente aquello que está bien y sabe perfectamente aquello que está mal. Y siempre ha sido así, desde la creación, Abraham, el pueblo de Israel, en el tiempo de Jesús, ahora, en el futuro y hasta el fin del mundo y hasta la eternidad. Dios va a ser santo, no tolera el pecado, es justo y sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. Nosotros humanizamos a Dios y pensamos que, bueno, tiene que ser un poco tolerante conmigo, con la sociedad, con lo que pasa. No. Y Jesús le trata de explicar eso a los discípulos. Dios es justo, yo soy justo, soy recto, soy santo, no tolero el pecado. Y por eso, cuando los discípulos se equivocaban y cuando nosotros, que es lo que tenemos que ver hoy, cuando nosotros nos equivocamos, Dios actúa y nos tiene que corregir. Y los discípulos allí le pidieron ayuda, lo sacuden y Jesús les dice, ¿qué pasó con la fe de ustedes? ¿Dónde está vuestra fe? Los está retando. Le está diciendo, bien, yo ayudé, pero ustedes no se están conduciendo bien, ¿no? Y cuando no pudieron sanar al muchacho endemoniado, que el padre lo trajo, Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, le dijo, están equivocados, se están conduciendo mal. Jesús no se calla, yo soy justo, lo que está bien, lo que está mal, soy santo y les voy a decir, ustedes están tratando de servirme y les voy a decir y los voy a corregir. No soy como el resto de la sociedad que tolera todo, los voy a corregir, soy justo. Y cuando Juan y Jacobo intentaron que descienda fuego sobre los samaritanos y los consumiera, Jesús se volvió y ¿qué les dijo? Y los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Jesús no se callaba. Soy justo. El Dios al cual ustedes sirven, tienen que servir, es justo. Y los voy a corregir. Dios es perfectamente justo y santo y no tolera el pecado ni en él ni en aquellos que le sirven. Dios no es adaptable y cambiante, ¿no? Nosotros lo hacemos adaptable y cambiante y pensamos, bueno, se va a adaptar a cómo soy yo, a mi situación. Dios exige una conducta santa, correcta, ¿no? En aquellos que le sirven. Y es importante que entendamos esto así. Siempre ha sido así, desde el tiempo de Adán y Eva, Abraham, Moisés, tiempos de Jesús, ahora y en el futuro. Siempre va a exigir una determinada conducta santa, ajustada a sus leyes, de aquellos que le sirven, ¿no? No se le puede servir a Dios de cualquier forma, a mi manera, a nuestra manera. Yo sirvo a Dios con errores, faltando, sí, hago cosas mal. No, allí aparece el justo y nos dice, corregí esto. Nuestra vida y servicio debe ser agradable a Él, ajustada a sus leyes. Y por último, Dios y Jesús le muestra a los discípulos, ¿no?, que Él está comprometido con ellos, involucrado con ellos, Él está interesado en ellos. Esto tenemos que tenerlo presente cuando servimos a Dios, que nuestro Dios está comprometido con nosotros, interesado en nosotros, ¿no? Porque después de haber hablado de que es todopoderoso, justo, que sabe todas las cosas, uno dice, este Dios es muy distante, muy alejado de mí. ¿Cómo va a tratar conmigo con semejante grandeza? Y no, este Dios que es así de grande, nos conoce a cada uno de nosotros y está interesado en cada uno de nosotros. Y quiere trabajar en cada uno de nosotros en nuestra vida y a través nuestro, ¿no? No es como el patrón o el empresario que tiene 200, 300 empleados así en su fábrica, que los utiliza pero no sabe ni el nombre de cada uno. Y que si uno hay que despedirlo, lo despide y no conoce ni quién es, y viene otro y toma su lugar. No es ese tipo de trabajo que hace Dios con nosotros.
No es esa forma. No es como el empleado estatal que nos recibe y dice número de quill, número de documento y no me acuerdo. Bueno, vuelve otro día y atiende a otro. No, no es ese el tratamiento que tiene Dios para con nosotros. Después de la pesca milagrosa, Jesús se acercó específicamente a Simón, a Pedro, y le dijo, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y no es casual este acercamiento y estas palabras para con él. Le está diciendo, yo estoy comprometido con vos, quiero trabajar en vos, quiero utilizarte, tengo un proyecto específico para vos. ¿No? Y también leemos en Lucas, lo hemos leído 8:24, y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron. Es decir, los discípulos estaban desesperados. Y Jesús los calmó, solucionó el problema. Estaba para ayudarlos, para sostenerlos en medio de la dificultad. Estaba comprometido con ellos y después los reprendió, pero primero los ayudó. El Dios que está socorriendo en medio de la necesidad, porque tiene un compromiso con ellos. Y cuando llegan los 5.000, allí 5.000 hombres y demás, que había muchos más, están con Jesús y que quieren oírlo y escuchar su mensaje, Jesús se compadeció de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Estaba comprometido con la gente, le interesaba verdaderamente la gente. Y cuando llegó la noche, cuando llegó la tarde, allí y anochecía, y los discípulos quieren echar a toda la gente, y él dice, no, vamos a proveer nosotros alimento, porque él estaba comprometido con la gente. Le interesaba a la gente. Es el Todopoderoso, es justo, sabe todas las cosas, pero está interesado en mí y en cada uno de ustedes, en trabajar en nosotros. Y hay que tener cuidado con esto, porque existe una filosofía, algunos quizá la conocen desde hace tiempo, de siglos pasados, y hay gente que practica esta idea, ¿no? De que intelectuales, escritores, ¿no? De que Dios es tan grande, el Creador, todopoderoso, y ahora se ha desprendido del mundo, ¿no? Y ahora, ¿cómo va a tratar conmigo? Y va a estar atrás, y deja que suceda lo que suceda, porque Él está en otra cosa. Demasiado grande para estas pequeñeces que pasan acá y en mi vida. Y no es así. Sí, Él es demasiado grande, pero de tal manera nos amó, ¿no? Es grande, pero nos ama y quiere trabajar en cada uno de nosotros. Y Dios tiene un total compromiso e interés en tu trabajo, en que lo sirvas y en tu propia vida. Está comprometido con cuidarnos, con que crezcamos en nuestra vida y con que le sirvamos. Y nada ni nadie puede interponerse en esto. Nadie ni nada, ¿no? Este compromiso Dios lo tiene hasta el final de nuestra vida con nosotros, de acompañarnos, ayudarnos, utilizarnos, a que crezcamos y le sirvamos cada día más. Y nada ni nadie puede interponerse, ¿no? El apóstol Pablo lo dice en Romanos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Este compromiso es tan fuerte que nada nos puede separar de Dios. Dios quiere trabajar en medio nuestro, con nosotros, y pongamos el nombre de cada uno de nosotros, y nada va a separar este compromiso. Está unido a nosotros. En su enorme grandeza está unido a nosotros. Me voy a extender 5 minutitos más. Todopoderoso, todo lo sabe, justo y comprometido con cada uno de nosotros. Este es quien es Jesús, quien es Dios. Este es el Dios al cual servimos. ¿Conocemos de verdad a Dios? ¿Conocemos quién es Dios? No nos apresuremos a contestar esta pregunta, ¿no? Porque recordemos a Job. Job era un hombre íntegro que había servido toda su vida a Dios, que había tratado de transmitir la fe a su familia, ya era una persona que tenía sus años de recorrido, largos años de recorrido, y cuando vino la prueba, ¿qué dijo Job? En este versículo que tanto hemos leído, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea que este hombre íntegro que había servido durante mucho tiempo tuvo que reconocer en medio de esa terrible prueba que no conocía suficientemente a Dios, que conocía solo un poco de Dios y que ahora lo podía conocer un poco más.
así que no tenemos que contestar apresuradamente, ¿no? Y Job dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Él reconoció en medio de esa prueba que Dios sabía todas las cosas y que era el Todopoderoso, ¿no? Cada día que nos levantamos, en cada cosa que hacemos, tenemos que tener bien presente quién es Dios, quién es el Dios a quien servimos. Es vital esto. Cada vez que tenemos una tarea en la iglesia que hacer, tenemos que pensar, ¿a quién estoy sirviendo? A Dios. Es terreno santo, ¿no? Y cuando tratamos también de servir a otros afuera, testificar de Cristo, ayudar, estamos también sirviendo a Dios, ¿no? Y tenemos que recordar quién es ese Dios. Para terminar, vuelvo a la historia, y con esto termino, perdón. Vuelvo a la historia de Simón Pedro en la pesca milagrosa. Reléanlo en su casa, porque es un pasaje apasionante. Lo hemos leído millones de veces, porque yo conozco muchas caras que están acá y sé que lo han leído infinidad de veces. Pero la transformación que se opera en Pedro cuando conoce a Jesús es impresionante. Pedro ha vuelto de la pesca, está remendando las redes. Viene Jesús, trate de poner un poco de imaginación en esto. Viene Jesús y le pide que aleje la barca y Jesús se pone allí a enseñar a la multitud que está en la orilla. Y Pedro está cansado, está en su mundo, yo tengo que ocuparme de lo mío, yo soy pescador, Jesús enseña, pero yo tengo que pescar, está remendando las redes, en su mundo paralelo, ¿no? Yo tengo mi tarea, que Jesús haga lo suyo, es el maestro, lo ayudo, lo sigo, pero mi tarea es mi tarea y tengo que seguir con lo mío. Pero cuando después se acerca a Jesús y le pide que tire las redes y se produce la pesca milagrosa, allí es como que cae Pedro y empieza a mirar a Jesús y se da cuenta, sabía dónde estaban los peces, el momento oportuno, el lugar oportuno, se produjo una pesca impresionante, hay algo sobrenatural y él se da cuenta, es el Hijo de Dios, todopoderoso, todo lo sabe. Y las palabras de Pedro, allí se produce el vuelco, allí entendió quién era Jesús, allí conoció quién era Jesús y dijo, apártate de mí que soy pecador. Incluso antes Pedro se atrevió a discutirle a Jesús, le dijo, yo mirá que toda la noche estuve, le habla como si fuera par, estuve toda la noche como diciendo mi experiencia, y ahora de golpe entiende, el Hijo de Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, apártate de mí que soy pecador. Se produce un vuelco conociendo a Jesús. Y lo último, relea este pasaje porque es impresionante, al final lo último, si recuerdan, dejándolo todo, lo sigue. Es decir, conoció a Jesús. ¿Qué voy a seguir yo remendando? ¿Qué voy a seguir trabajando en la noche pescando? ¿Qué voy a tener una actividad paralela? No, este es Dios, el Todopoderoso, el que sabe todas las cosas. Quiere trabajar conmigo. Dejo todo, ya no hay vida. A este hay que dejarle toda la vida y servirlo a pleno. El conocer a Dios en ese momento le transformó la vida. De hablar allí al mismo nivel, soy pecador, de dedicarse paralelamente a su tarea, no, a este hay que servirlo con integridad, completamente, es el Hijo de Dios, ese conocimiento de Dios transformó su vida. Cada día que servimos, cada día que nos levantamos y en el cual tenemos que servir de una forma a Dios, tenemos que tener presente esto, ¿no? Que Dios no es como nosotros, no es un hombre más, no es parecido a nosotros, es el Dios justo, santo, todopoderoso, el que sabe perfectamente todo lo que me pasa a mí, todo lo que pasa en la sociedad, y el Dios que me ama y que quiere trabajar en mi vida y que quiere utilizarme. Les pido que se pongan de pie y ya finalizamos. Señor, te damos gracias por lo que hemos podido estudiar en estos miércoles y en esta noche. Y te rogamos, Señor, que podamos trabajar para ti comprometidamente en el lugar que nos has puesto, en la sociedad, en el mundo, Señor, y aquí en la iglesia, y hacerlo con el debido respeto, santidad, corrección, esfuerzo, dedicación, entendiendo que estamos sirviendo al Dios eterno, todopoderoso, sublime, justo, y te damos gracias por tu amor para cada uno de nosotros, Señor, porque nos amas
nos estás ayudando, sosteniendo y nos estás utilizando siempre, Señor. Te pedimos tu bendición en esta noche para todos los que estamos aquí, Señor, y te rogamos que nos guardes. Y también te pedimos tu bendición para el pastor y para Celia, que están trabajando para ti en Perú, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.